tiene que ser examinada. Estamos con los congresistas Daniela Bogatás, expresidente del Congreso de Gana Perú, Marta Chávez, expresidenta del Congreso Fuerza Popular, y Daniel Mora, exministro de Defensa Perú Posible, que quizás nos ayude a explicar qué pasa con esto, además, qué ha pasado, porque aquí entran en contradicción el Ministerio del Interior, la Policía y asimismo las Fuerzas Armadas. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias. Empecemos con doña Marta Chávez. Gracias. Gusto tenerla con nosotros. Gracias. En primer lugar, un saludo y mi solidaridad, no solamente con la familia del señor Leopoldo López, que ha sido condenado injustamente en Venezuela. Hoy se recuerda un día nefasto también para la humanidad, el 11 de septiembre del año 2001, con este ataque terrorista. Y creo que tenemos que hacer una reflexión todos sobre la violencia que se está viviendo. Ahora, el tema de las granadas sí, no tiene ninguna explicación válida, pero yo diría, no solamente son las granadas, desde hace mucho tiempo hay este tráfico de armas, de los AKM, de los fusiles, de armas de guerra que se dan por perdidas, se pierden, hay personas de las tropas que huyen con esas armas y nada de eso sabemos. Ahora sí quiero aclarar algo que salió ayer, porque han pretendido, incluso desde el Ministerio del Interior, involucrar a Fuerza Popular, generando un rumor de que en un local de Fuerza Popular se habían encontrado en Breña granadas. Pues es un local que está en alquiler desde hace mucho tiempo y lo tuvo la campaña del no a la revocatoria de la señora Villarán. Están las pruebas. Y hasta diciembre, después de esa campaña, hasta diciembre del año 2013 lo tuvo un simpatizante del fujimorismo, ni siquiera Fuerza Popular orgánicamente, y puso ahí una banderola en apoyo de Keiko. Pero desde diciembre del año 2013 nadie del fujimorismo tiene nada que ver con ese local. Ahora, ese es uno de los locales, habrá que ver cuántos más puedan haber y cuánta de este armamento de guerra puede estar por corrupción y por descuido, pero sí, y quiero señalar algo además, institucionalmente, lamentablemente a veces no se sabe ni siquiera qué número es, cuál es la cantidad de personas que forman la tropa de las Fuerzas Armadas. Y no olvidemos que hace algunos años Rafael Rey, que era ministro de Defensa, comentó de sus esfuerzos por lograr un inventario de las personas, porque ahí había también toda una fuente de corrupción en el manejo de la alimentación. No se sabía, y yo creo, no sé si ahora ya el Estado sabe cuántos miembros de las tropas de las Fuerzas Armadas tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que urge investigar y detenernos y pensar desde cómo estamos desde el Estado mismo favoreciendo a estas bandas organizadas de delincuentes, ¿no? Sí. Don Daniel Mora, bienvenido también. Buenos días, Raúl. ¿Cómo son estos procedimientos, sobre todo de vigilancia y de cuidado que se tienen que tener, ¿no es cierto? Y si puede haber, en efecto, contradicciones entre lo que se afirma a nivel del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Bueno, el tema de la fuga, de encontrar artefactos bélicos en manos de delincuentes, no es nuevo. Esto viene de hace muchos años. Hace algunos años, 5 o 6 años, se descubrió también toda una red de contrabando de armas, de granadas, etcétera, hacia el Ecuador. También se ha descubierto del Ecuador contrabando hacia el Perú. Y los departamentos que se ha determinado, se siguen encontrando granadas acá casi semana a semana. Los departamentos donde más se encuentra, que se concentra el 70%, es Tumbes, Junín y Piura. Son 3 departamentos donde se concentra el 70%, y Lima, el 70% de este carrusel de armamento. Esto fundamentalmente fuga de los almacenes de armamento de las Fuerzas Armadas, en particular también del Ejército, que se detectó en esa primera red que un suboficial iba sacando como hormiga, y de diversos cuarteles sacaban y después lo acopiaban y se lo llevaban al Ecuador cuando fue que se descubrió esa red. Yo quiero decir con esto que este es un
un sistema que opera hace mucho tiempo. Bueno, peor aún. Y que ahora... peor aún, porque entonces quiere decir que si funciona desde hace tiempo y se deja hacer, claro, entonces, no se toman medidas. No sabemos si se ha incrementado o no este flujo, pero lo que ha hecho la Fuerza Armada, que a todos le llamamos extensión y llamar a inamovilidad, es una forma que se utiliza regularmente en la Fuerza Armada. ¿Cuándo por última vez? No sé, pero generalmente se hace en forma reservada. Un batallón puede requetar su inamovilidad porque antes se perdían también cascos o bayonetas, estas cosas, y este era un juicio para un oficial. Esto es gravísimo para nosotros. Entonces la inamovilidad se hace con el fin no de encontrar personal, que también es una parte de ello, pero el encontrar personal nos hace ver que a lo mejor el almacenero no va. Entonces ahí se detecta y se hace un inventario rápidamente, porque cada batallón sabe cuánto tiene, etcétera. Porque no sabemos todavía certeramente si las granadas proceden de la Fuerza Armada o hay otras entidades de la policía que tienen granadas también. Creo que hay una entidad, no sé si es la DINOES, que tiene también granadas, o la procedencia. Eso, y para nosotros es bien fácil determinar por el número de stock, una serie de cosas, de dónde vino la granada. Entonces esto es normal para no alterar nada, es decir, se inmoviliza en forma absoluta 24, 48 horas, todo el personal debe estar en sus puestos, cada uno es responsable del cuidado de su material, equipo, etcétera, y los almacenes. Los almacenes deben estar inventariados, están inventariados. No es tan difícil tener, porque que esté computarizado no significa que no falte algo. Evidentemente debe ser el conteo físico, y me supongo que la Fuerza Armada, como todos los medios decían que la Fuerza Armada se ha fugado de sus almacenes, tenía la responsabilidad de descartar y decir, ¿son de nuestros almacenes? ¿Los responsables son estos? ¿O no son de nuestros almacenes y tienen otra procedencia? Creo que ese ha sido el objetivo, y espero que los informes que salgan de la Fuerza Armada deben ser rápidos, ¿no? De tal manera de tranquilizar a la población, ¿no? Congresista Daniela Bugatas. Muchas gracias, Raúl. Fernando, buenos días. Vamos a conversar sin que sea esto un psicosocial, por favor. Sí, claro, un psicosocial en el local de Fuerza Popular, con la presencia de un congresista, ¿no? O sea, estaba Octavio Salazar el día de ayer, antes de la intervención, parado en la puerta. Están las fotografías de Octavio Salazar. Entonces, ahora decir de que ya no es un local partidario. Ahora, yo la verdad debo reconocer que acá me siento un poquito en desventaja, ¿no es cierto? Yo nunca he tenido experiencia contrabandando armas como lo ha tenido, armas de guerra como la ha tenido la señora Marta Chávez cuando contrabandearon armas con el señor Montesinos a favor de la FARC durante la época de la dictadura. Y acá mi tocayo Daniel ha sido ministro de Defensa, o sea que sabe muy bien cómo se manejan. Pero el hecho de que en un local partidario se encuentren 50 granadas, en estos momentos, y pretender atribuirnos que es un uso psicosocial nuestro, es muy delicado. Es muy delicado porque no sabemos el origen. Sabemos para qué se están utilizando para extorsionar, se están soltando y pretendiendo soltar de rumores de rebrotes terroristas, ¿no? Y por ahí, con los rumores de rebrotes terroristas aparecen las granadas en poder de un local de Fuerza Popular. Y yo creo lo que le deben una explicación son dos sectores. O sea, primero, la señora Keiko, que hacía su congresista, el honorable general Octavio Salazar, quien tengo muchísimo aprecio por él, pero la verdad que no sé qué tenía que hacer él antes de la intervención. O sea, él llegó antes que la policía. O sea, él estuvo en la puerta antes de que lleguen a intervenir ese local. Algo sabía, él es un militante de Fuerza Popular y tendría que aclararlo. Y por otro lado, yo tengo entendido que si estamos en una situación de que hay una fuga masiva de armamento de guerra de nuestros cuarteles del ejército, eso nos tiene que llevar a una seria reflexión. O sea, no solamente estamos viendo, lamentablemente, que todo lo relacionado a inversiones de guerra, asesorías de guerra, todo terminan involucrados en actos de corrupción. Ahora, compran armas, y yo espero que estas armas vengan de contrabando. Espero, o sea, que vengan de contrabando y que no salgan de nuestros cuarteles. Sí, porque es un descrédito institucional el que preocupa en este caso.
es sumamente serio, porque si por ahí se sale una granada, se sale una AKM, se sale de repente misiles, o sea, y en una situación como la que estamos, donde no hay una explicación clara para los remanentes del narcoterrorismo en la zona del Braen, que siguen teniendo armas de guerra, entonces ese debe ser un tema de preocupación nacional. Si las fuentes que proveen son las Fuerzas Armadas nuestras, ahí tiene que haber una reacción de inmediato, una aclaración. Si tienen que quedarse un año entero en inamovilidad, que se queden un año entero en inamovilidad, pero tienen que darnos una respuesta. Y lo peor aún sería, y es mucho más crítico, es que por nuestras fronteras esté cruzando armamento de guerra. Eso ya nos lleva a otro tipo de preocupaciones. Vamos a hacer una pausa, pero como se puede advertir, estamos en dos niveles, un nivel político y de contraste y polémica, y al mismo tiempo algo que sí, creo que todos compartimos, que es esta preocupación institucional con respecto a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional. Vamos a hacer una pausa, son las 8:18 de la mañana y vendrá la intervención también de Fernando. Continuamos con ampliación de noticias. Fernando. Si queremos tener informaciones precisas, y hay algo que ha dicho la congresista Marta Chávez que me ha llamado la atención, que en algún periodo reciente no se sabía el número real de efectivos militares. No hablo de armas ni de granadas, sino de personal. Quería preguntarle al ex general y ex ministro de Defensa si en su época una cosa así también era posible. No estuvo, en mi época no hubo ese tipo, ya se había descubierto años anteriores también que había sucedido que en algunos cuarteles se había dado un número distinto a los efectivos reales. ¿Y cómo se producía esto? Se producía simplemente que algunos declaraban un número de efectivos mayor al que realmente tenían. Y esto era simplemente por cobrar mayor racionamiento. Eso fue descubierto, fueron enjuiciados estos oficiales, inclusive están encarcelados. Actualmente es imposible, ¿por qué? Porque al contrario, cuando era el servicio militar obligatorio, ahora es voluntario. Y son mucho menores, 5 a 6 a 10 veces menos la cantidad de personal que tiene un batallón. En consecuencia, yo no considero que en este momento se pueda producir hecho de esa naturaleza. Se conoce exactamente el número de efectivos. La acción de inamovilidad viene justamente porque se quiere no solamente ver los efectivos, que es parte de esto, porque la inamovilidad se declara por muchas circunstancias, sino por ver que estén presentes los almaceneros, que estén todos los responsables de lo que manejan personal, los que manejan material, etcétera. Así que no creo ojalá que no sea el material que fugue de nuestros almacenes. También debemos precisar que en el Brain muchas veces se han atacado a patrullas, se han emboscado a patrullas y que han quitado el armamento, y muchas veces hemos encontrado en Lima armas que fueron extraídas a oficiales, a personal de patrullas que fueron emboscadas, igual granadas y todo este tipo de material. Pero creo que debe hacer una investigación más profunda. La SUCAME debe tener exactamente, como Superintendencia de Armas y Municiones, debe tener exactamente todo lo que está pasando en este tema, por lo menos más cercano a toda la información que tenemos, sobre todo sobre la cuestión de granadas, fusiles, armamento menor, etcétera. ¿Puedo hacer una pequeña interrupción? ¿La SUSCAME acaso fiscaliza las armas de las Fuerzas Armadas? Tiene las ¿Sí? tiene las denuncias de todos los robos, el tema de granadas que se encuentran en todo el país. De inamovilidad? ¿Y dónde? Claro. La SUCAME. No, pero además, no perdón, que es responsable en la SUCAME tienen que registrarse también las armas que usan los policías, por ejemplo, porque ellos se compran su arma y tienen su propia licencia. Sí, pero una cosa disculpa Marta, pero una cosa, yo tenía entendido, de acuerdo a la ley de SUSCAME, que solamente fiscaliza las armas de uso privado. El ejército le da cuenta a SUSCAME de las que tiene, de cuántas pistolas, cuántos fusiles. No le da cuenta. El tema está en todas las denuncias con relación a armas y municiones van a la SUSCAME también. Pero ellos tienen una información más precisa. Esta información que yo le estoy dando, el 70%, por ejemplo, sale de la SUSCAME. Pero de allí no sale la información de dónde provienen las armas. Por supuesto que no. O las municiones. No. Pero me está diciendo, Daniel, de que yo puedo salir de aquí, que está cerca de la SUSCAME,
Ir a la subcami, señores, quiero saber cuántas granadas han obtenido los terroristas en emboscadas, cuántos fusiles AKM. Tampoco tan exageradamente estamos hablando del tema de granadas, el tema de contrabando, el tema de todo esto, sí tiene una información no desviemos, pues, bastante certera, ¿no? Okay. Ahora vamos a ingresar de nuevo, por favor, al tema que es que tiene preocupado pues a todo el país, en verdad. Sí. Bueno, yo quiero, Raúl, que responda usted, doña Marta. Octavio Salazar, el general, ha llamado por teléfono para con hacer todo derecho. algunos alcances con todo derecho, porque ha sido muy firme la posición del señor Mora, del señor Abu Ghataz. General Octavio Salazar, muy buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo cordial a ti y a todo el panel. Bueno, pues ha sido usted directamente implicado en el asunto. Imagínese, pues. Directamente quiero ser muy claro y muy preciso y decirle al señor Abu Ghataz y aclarar. A veces hacemos algunas precisiones perversas. Yo he llegado a ese punto a las 11, aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando ya toda la intervención estaba dada, habían muchos ciudadanos y estaba toda la prensa. Y yo llegué a ese lugar porque días anteriores había habido un accidente con un policía, quien había fallecido producto de una intervención en querer desactivar una granada. Por ello, yo me he acercado, he ido a preguntar, he consultado, conversado con el personal policial y luego he procedido a retirarme. Yo no ingresé en ningún momento. Así que este tipo de cosas, querer generar situaciones donde no existen, no me parece una buena manera, una buena forma de hacer política, y que sencillamente esto genera una falsa percepción de las cosas y que indudablemente afectan la imagen de las personas. Esto es un tema, Raúl, de preocupación nacional. No es posible de que se encuentren trapos rojos con la hoz y el martillo invertidas, que indudablemente y a todas luces esto no es de Sendero Luminoso. Esto lo está colocando alguien que quiere sencillamente desviar la atención de cosas hacia otros lados donde los ciudadanos no puedan ver. Obviamente, como también lo he manifestado, esto también puede ser de la criminalidad organizada, de los extorsionadores que se dedican a manipular temas de terrenos en la zona de San Juan de Lurigancho, donde fue este incidente del policía. Esto ha sido Villa El Salvador fue, perdón, la muerte del policía tuvo lugar en Villa El Salvador, congresista. En Villa El Salvador, que también existe, obviamente, temas relativos a los terrenos. Entonces, aquí hay un tema muy claro, Raúl, y quiero dejar zanjado este asunto, y yo no voy a prestarme a que estemos en el dímete y direte tratando de querer generar algo perverso, como que yo he ido solo antes y que ese es un local del Partido de Fuerza Popular. Esto lo rechazo categóricamente, y esto sencillamente es una patraña que se quiere ganar con la finalidad de seguir distrayendo a la opinión pública. Congresista Salazar, ¿cómo supo usted, por favor, que estaba teniendo curso una operación reservada de la policía? Por radioprogramas. A las 11 de la mañana todos los medios ya estaban hablando de este tema, y yo me dirigí al lugar, a la cuadra 6-7 de la avenida Arica, y he permanecido 10 minutos y luego me he retirado. Esa ha sido toda mi intervención, como todo congresista preocupado. Yo soy un congresista y aparte he sido policía, y me da pena de que un policía haya intervenido sin la indumentaria necesaria en una operación tan delicada como es desactivar una granada. Bueno, gracias, general. Va a haber ocasión de poder conversar más ampliamente luego. Señora Marta Chávez. Bueno, eso demuestra la irresponsabilidad con la que de sólito actúa el congresista Abu Ghataz, ¿no? Esto además demuestra que primero, anteayer hemos aprobado el informe de López Meneses, donde se demuestra que había una super vigilancia a una casa
teóricamente del comandante general de la Marina. Cuando ya se ha detectado y se ha probado que a través de la DINI ya sabían dónde vivía, no solamente lo habían espiado al comandante general de la Marina, el almirante Cueto, que está bien guardadito en Washington. Los han mandado al almirante Cueto, al otro general Howell, están bien guardaditos, ¿no? Protegidos. Ahora, aprobamos en el Congreso, luego de todas las pataletas del señor Abu Ghataz y su bancada de querer seguir, no votar, estar presentes, querían dilatar esto, y al día siguiente aparece este tema. Y viene el señor Abu Ghataz irresponsablemente a querer hablar de un local de Fuerza Popular. No es local de Fuerza Popular y le pido que lo demuestre aquí, porque no se trata de estar engañando también y burlándose de la gente. Bueno, lo que ocurre es que el día de ayer, y un poco en honor a la verdad, figura una fotografía en redes que ha sido distribuida ampliamente, con unos horarios de la presencia, porque la foto marca la hora y el día, del general Salazar, que si de repente es trucada, él tendrá que verlo, porque yo estoy hablando en base a una prueba que ha estado circulando en redes, y en esa prueba está la foto del local de Fuerza Popular. Ahora vienen a decir que dejaron el local, que lo alquilaron el local. No, eso es el discurso repetitivo. O sea, les encuentran cocaína en los almacenes del señor Kenji Fujimori, y resulta que la cocaína no era de él. Entonces, si ya tiene pues un comportamiento recurrente, ¿no?, de negar, le viene dinero en narcotráfico, pero ya lo devolví. Entonces, creo que es importante para la democracia en el país y para saber realmente qué es lo que está pasando. Ahora estamos oyendo a mi colega Marta Chávez hablando del hijo putativo del fujimorismo, el señor López Meneses. Y ahora quieren desprenderse, negar la paternidad de López Meneses, cuando todos saben que López Meneses es el articulador del fujimontesinismo. Entonces, yo la verdad, ¿qué cosa creen? Que porque dicen una cosa van a imponer una supuesta verdad, van a desacreditar a todo el mundo. Las fotografías la palabra, no he visto Raúl, ninguna, porque pero perdón, está hablando dos veces, está aprovechando una interrupción el señor Abu Ghataz para ningún seguir. Desmentido de Fuerza Popular de la fotografía que ha aparecido con la fotografía. Si ellos no desmienten, ¿yo por qué tengo que desmentir? Es que el señor Abu Ghataz creo que necesita nuevos anteojos, porque la foto que ha circulado ayer es de el uso del local de Breña por la campaña del no de la señora Villarán, en el que el humanismo fue un apoyo enorme para que no sea revocada la señora Villarán. Ahora, en el día que hemos debatido el tema de López Meneses pasó 2 meses por el Congreso y lo despedimos nosotros. En cambio, el señor López Meneses ha demostrado que mientras estuvo preso en la cárcel, ahí era el encargado de definir quiénes eran los candidatos del humanismo. Eso está probado. Está probado además que le regaló el bastón de mando al señor Humala cuando el señor Humala fue elegido presidente. El primo, el coronel Zapata, no solamente era muy amigo del congresista humalista que fue ministro además de Defensa, el congresista de Ayacucho, en esos momentos no viene su nombre, y que lo recomendó para que esté en el ministerio, en el servicio de inteligencia. Por favor, ¿de qué hablan? Después de todo el tole-tole que hubo en los años 2000, 2001, todas las investigaciones, el señor López Meneses termina incrustado en el corazón del humanismo. Así de que vienen a hablar, y de dineros, por favor, pueden pronunciar la palabra dinero luego del escándalo que involucra a la señora Nadine Heredia con las agendas, y que son mías, no son mías, declaro, denuncio que me las robaron. Ha muerto un señor que no solamente estaba vinculado a la familia presidencial hoy, sino viene desde, madre mía, hay fotos, esas son las fotos que no quiere mencionar el señor Abu Ghataz, fotos del señor Fasabi lamentablemente muerto, escondida su muerte, negada la entrega de su cuerpo a sus familiares para que se lo entreguen a un chofer del señor Humala. Por favor, ¿de qué estamos hablando? La mafia está al frente, no en el pasado. Vamos a hacer una pausa, pero sí, como pueden estarlo apreciando nuestros oyentes y televidentes, entramos a un terreno que también desde el punto de vista institucional y de respeto a la opinión pública, siempre es este desfile de culpas, y ¿no? Yo me he comportado mal, pero tú peor. Y entonces ahí, sobre todo, insisto, considerando que tanto policía como Fuerzas Armadas tienen que explicarnos
qué cosa ocurre en este caso. Las explicaciones que ha dado el general Daniel Mora han sido interesantes, pero nos viene diciendo algo que también es dramático. Hace mucho tiempo que esto ocurre. Entonces, y en todo eso están implicados o no están implicados los políticos. Eso debe ser materia de una investigación. Aquí estamos siempre en el desfile permanente de repetir lo que se pasa en el Congreso, digamos, ¿no? Que se autoinculpan y se declaran enemigos a muerte en un momento dado. Vamos a hacer una pausa y escuchamos a don Daniel Mora, para ver si nos ayuda a situar las cosas. Pero lo que preocupa, como señalaba, es el tema institucional y qué se tiene o qué se puede hacer a futuro. ¿Qué sistemas de control? Claro. El tema, y como un preámbulo, ¿no?, a esto, ¿no?, a esta respuesta, que los dimes y diretes entre los grupos políticos, siempre buscando culpables de algo, nos hace perder objetividad y ver las cosas con toda frialdad. Afecta a quien afecta. Lo que nos interesa es llegar a la verdad. Y ese es el gran problema. No podemos dejar, porque hablamos como si nuestro gobierno o los gobiernos anteriores no hubiera pasado nada. Y en los gobiernos anteriores han pasado cosas similares. Entonces el problema es de la República, el problema es de todo el país de hace muchísimos años. Más aún hemos perdido institucionalidad hace mucho tiempo. La poca institucionalidad que tenían las Fuerzas Armadas se han ido deteriorando también, de la policía, de todo el sistema judicial, etcétera. Y recuperarla es complicada. Esta falta de institucionalidad también presenta todas estas fallas que no ocurrían, por ejemplo, continuamente dentro de las Fuerzas Armadas o entre las fuerzas policiales, etcétera. Entonces, hay una serie de factores que debemos analizar y que para dar solución a este problema. En este caso, por ejemplo, nos decimos, bueno, este local fue de tal gente, este local fue de otro partido, este local fue de otro partido, ahí encontramos uno que era simpatizante de tal partido, etcétera. Y no vamos al fondo del asunto, a ver la raíz de dónde salen estas armas o estas granadas en este caso, y poder determinar exactamente por qué fugan estas granadas y por qué por dónde por qué se produce esto. Entonces yo creo de que tenemos que sentarnos tranquilamente, sin apasionamientos, que es muy difícil. Podemos ser adversarios políticos, pero no enemigos, y eso es bien claro. Y tenemos que analizar en forma... y todos tenemos que poner los anteojos para decir qué está fallando, así es. Qué pasa con las instituciones. Así es. Entonces, ver dónde están los problemas y tratar de una solución, por lo menos en algunos casos concordada, conciliada, etcétera, exentas de toda esta influencia política que de todas maneras, porque hay algunos que dicen, somos políticos. Ahí yo escucho a algunos opinólogos que dicen, somos políticos y la política es así. No es así. El que se perjudica es el país. Que está claro que podemos tener posiciones diferentes frente a determinados temas, de cómo abordar determinados temas, pero hay temas que realmente afectan a todo el país y que debemos abordarlo tranquilamente, sensatamente, pero, sin apasionamiento. No sé si me permite. Sí, Daniel, pero tú has sido ministro de Defensa y lo que nos estás diciendo, por lo menos como lo interpreto yo, es que las Fuerzas Armadas tendrían problemas, porque quien está dando fe de la pérdida anterior eres tú. Claro. Estas de acá uno se sabe si son de contrabando, de dónde vienen. Pero, ¿quién controla las Fuerzas Armadas? O sea, si las propias Fuerzas Armadas no tienen la capacidad de tener institucionalidad y de tener control de las armas que tienen, ahí ya me estás dando pavor. No, o sea, yo pienso que exagera entonces, un poco Daniel Abugatá. Exagera. ¿Por qué? Porque si tú tienes 500.000 granadas compradas y se pierden 50 en cualquier ejército del mundo, se pierden granadas, pero no de la forma como se está haciendo acá. Entonces no puedes decir que no tenemos institucionalidad simplemente porque se perdieron una cuanta. No, la institucionalidad se ha roto hace muchos años y no la hemos recuperado. En muchas instituciones del país. Ahora, yo como ciudadano de a pie, que me preocupa encontrarme como cualquiera que encontrarse con una granada abajo de una canasta en un mercado. ¿Qué es lo que podemos decir? O sea, ¿quién controla lo que ocurre dentro del ejército y las Fuerzas Armadas? No hemos determinado, hasta ahora no hemos determinado si la granada que se ha perdido del ejército, de la policía, que viene de contrabando. Se nos vienen perdiendo armas desde la época del señor Fujimori. Desde ahí se nos vienen perdiendo armas. Y las Fuerzas Armadas van a seguir manteniendo armas si no hay quien los controle. Nosotros tenemos todo nuestro sistema de control. Un poder dentro del Estado. Hay un tema, yo quiero responder a lo que parece que desconoce el señor Abugatá. Sí,
Conozco Muchas gracias, muchísimas. compañeros. Nos muchísimas encontramos cosas. en el... Por ejemplo, el presidente de la República por mandato constitucional es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el presidente que tenemos actualmente, que parece que no se ha dado cuenta todavía que es presidente, ya va a terminar su mandato 9 meses y no sabe, es nada menos que un oficial del ejército. Ha puesto a todos sus, en la DINI, permanentemente a sus miembros de las Fuerzas Armadas. Ya acaba de descabezar a la Comandancia General del Ejército para hacerle campo a 3, porque tiene que salir el comandante general y los 2 más antiguos, y para hacerle campo a su promoción. Entonces, que no vengan a decir que no sabe, pues el señor Humala, por su formación y su profesión, debería ser el que ha puesto mejores ojos en la institucionalidad de la Fuerza Armada, pero lamentablemente no lo ha hecho. Y esto tiene todos los visos de ser muy curioso. Ya la gente en las redes ha bautizado esto como granadín, es decir, un psicosocial, porque al día siguiente que se aprueba el tema de López Meneses, termina apareciendo esto. Y viene a decir el señor Abu Gataz, y corrijo por favor, es hasta diciembre del año 2013, no 2014, es que un simpatizante de Fuerza Popular, después que lo tuvo, y acá están las fotos de la local con el no a la reelección, a la revocatoria de la señora Villarán, aliada del gobierno humanista, no hay desde diciembre del 2013 ninguna relación. Entonces, no nos distraigamos del tema de fondo, que es ¿qué está pasando? La gente siente que no está protegida, están muriendo personas, y no solamente es la lamentable muerte de un policía, sino el terror que sufren muchos emprendedores todos los días, que los extorsionan. Lamentablemente el tiempo nos gana ya. Discúlpenme, congresistas. Ya está bien. ¿No? Les agradecemos mucho, pero la verdad que quedamos un poquito así preocupados, ¿no? Sí. Y sobre todo esta parte de Granadín, ¿no? Yo, señor, no, señor. Sí. ¿Quién es Granadín? Bueno. Muchas gracias. 8:46 de la mañana. Gracias por